Dr. Miguel Ángel Zapata Martínez. Gástrica, cirugía de obesidad y laparoscopía avanzada. Presenta. Una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Una Vida Mejor. Yo soy Mónica Cruz y yo sé que muchos de ustedes que hoy nos están viendo tienen el desagradable problema de que hacen una dieta y no les funciona. Sienten que toman agua y que hasta el agua les inflama. Pues hoy les vamos a tener una solución que es por demás importante que ustedes conozcan y sepan que es la cirugía de manga gástrica. Y tengo a uno de los mejores cirujanos de todo México, que es mi doctor, el doctor Miguel Ángel Zapata, que tiene toda la experiencia y trayectoria haciendo continuamente diferentes cirugías bariátricas, entre ellas la cirugía de manga gástrica. Te saludo con gusto, doctor, agradeciéndote. Hola, Moni, como siempre un placer estar aquí contigo. Oye, doctor, es un gravísimo problema que tenemos en todo el mundo y más en nuestro país, México, que estamos ocupando los primeros lugares de obesidad, no nada más en adultos, sino en niños y en adolescentes. Así es. El 65% de las personas, entre 65 y 70% de las personas adultas en México sufren de algún tipo de obesidad y de sobrepeso. Y de esos pacientes, o de esas personas, el 30 y tantos % tienen obesidad, que ya pueden ser obesidad grado 1 o 2, que ya se asocian a enfermedades como hipertensión, diabetes, hígado graso, entre otras cosas que se pueden presentar por el sobrepeso. Qué bueno que mencionas eso, doctor, porque hay que decirle a nuestra gente, la obesidad es un padecimiento muy grave, no hay que dejar de lado si nosotros lo padecemos, porque la obesidad implica la generación de otras enfermedades, desde lo más sencillo, que son problemas en las rodillas, problemas en las espaldas, hasta lo más crítico que se puede complicar, que puede ser una diabetes, entre hipertensión, doctor, ¿y qué otras enfermedades relacionadas? Enfermedades cardiovasculares. De hecho, hay algunos artículos que hablan de esto, de la relación que tienen las enfermedades o el sobrepeso con las enfermedades crónico-degenerativas y la mejoría que tienen después de hacerse una cirugía. Doctor, muchos de nosotros tenemos obesidad y estamos pensando, oye, estoy haciendo dieta. En muchas ocasiones hay personas que tratan con medicamentos que hoy en día están muy de moda, inyecciones y demás, y no ven resultado. Muchas personas lo viven. ¿Por qué no se ven los resultados? Hay 30% de personas que con los medicamentos nuevos, que son análogos del GLP-1, de los nuevos medicamentos se usan para diabetes, pero están funcionando mucho para bajar de peso. Pero hay un 30% de personas que no van a bajar o que no les va a funcionar. Esas personas, o algunos también, que pueden recuperar mucho peso después de que lo dejan. Y algunos tendrían que estar toda la vida con medicamentos para poderse mantener sin el sobrepeso o con un nivel de peso más bajo. Por eso lo recomendable en algunos pacientes que no les funciona o que ya hicieron el intento es mejor la cirugía. Oye, doctor, sí, y hay que mencionar, en ocasiones hay medicamentos que te las recomienda tu nutriólogo. Por ejemplo, a mí me pasó, te dan un medicamento y lo tomé un chorro de tiempo, doctor. Y luego después te dicen, este medicamento sale fuera del mercado porque tiene muchísimos riesgos. Doctor, después de que te lo tomaste un chorro. Sí, hay algunos medicamentos que así pasa, que también tienen riesgos cardiovasculares en tomar el medicamento. O los medicamentos te hacen hipertensión, los medicamentos te dan insomnio, o te hacen, te cambian la parte emocional y cosas así. ¿En qué momento, doctor, nosotros podemos llegar a pensar que la cirugía bariátrica, en este caso la manga gástrica, puede ser una opción para nosotros? Cuando ya hiciste intentos serios por bajar de peso, cuando menos unos 6 meses, y que no te funcionó. O que rebotaste y recuperaste todo el peso que perdiste, o que no te funcionó nada lo que has tomado o hecho. Pasa también que los pacientes hacen su esfuerzo máximo, yo lo he visto, yo sé, y no les funciona nada. Y lo único que pasa es que se frustran demasiado y lo hacen el intento con otro pensando que ellos son los del problema y realmente son cosas que en su genética o en su metabolismo no les va a funcionar.
No, doctor, y que pruebas todo. O sea, inyecciones, mesoterapia, medicamentos ya tomados, inyectados, sobados. Ya sé, todo, ya sé. doctor. Y no jala. Pero a mí lo que me gusta del doctor Miguel Ángel Zapata es que uno va a su consultorio y vas obviamente con la duda de si me opero o no me opero. Creo que una de las principales preguntas que tú haces, doctor, en el consultorio es, ¿qué problemas tienes hoy en tu vida de enfermedades? Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente queremos saber qué es lo que te está ocasionando el sobrepeso. Si este sobrepeso en particular que tú tienes te está causando ciertos daños, y con eso podemos tomar decisiones de si nos inclinamos a una u otro de los procedimientos. Algunos ya llegan con cirugías bariátricas previas que no le funcionaron. Entonces tenemos que conocer un poquito más al paciente. Tenemos que hacer una consulta un poquito más profunda de lo que puedes tener en redes, ¿verdad? Como su historia clínica. Sí, su historia clínica. Yo recuerdo que el doctor Miguel Ángel Zapata vas a su consulta y te pregunta qué te pasa, o sea, qué enfermedades tienes. Y hay veces que, le voy a decir bien honesta, no sabemos que tenemos enfermedades, porque ni siquiera hemos indagado, no nos hemos hecho estudios, y ahí viene lo otro, que bueno, vamos a ir platicando porque ya le quiero preguntar todo al doctor, estoy desesperada por platicarles. Pero doctor, ¿cómo sabes tú que un paciente es candidato a una manga gástrica y no a otra cirugía? Ok. Lo que buscamos primero es el peso. La primera medición que hacemos es peso, estatura. Utilizamos un índice de masa corporal, yo lo he mencionado en algunas ocasiones, que se divide el peso sobre la estatura al cuadrado y eso te da un número. Ese número, si es arriba de 30, entre 30 y 35, puede ser candidato a cirugía. La manga, en particular, yo veo para pacientes que no tienen demasiado sobrepeso o para pacientes que no tienen enfermedades asociadas, en particular la diabetes. El impacto metabólico de otras cirugías es un poquito mejor para la diabetes comparado con la manga. Sí ayuda, pero no ayuda de la misma forma. Oye, doctor, bueno, entonces ahí más o menos ¿cuántos kilos son los que deberíamos de tener de sobrepeso para pensar que somos candidatos a una manga gástrica? En kilos vamos a hablar de más o menos unos 30 kilos arriba de tu peso ideal. Ok, entonces si yo tengo arriba de 30 kilos, ya no sería candidato a una manga gástrica. ¿O depende? Sí, vaya, 30 kilos eres candidato a manga gástrica. A lo mejor si tienes 50 o 60 kilos, bajo ciertas condiciones de más, a lo mejor pudiéramos definir que no es tu mejor opción. Se puede hacer la manga gástrica, algunos pacientes bajan bien, pero el riesgo de recuperación de peso es un poquito mayor. No sé si me expliqué en ese punto. Sí, doctor. Y sabes una cosa, antes de que, imagínense que ustedes están pensando someterse a una cirugía de manga gástrica. Cuando nosotros vamos al consultorio del doctor Miguel Ángel Zapata, hay que mencionar que no solamente vamos a ir a consultar con él. Es un tratamiento integral que me encantará que nos expliques, doctor, porque no nada más, como les digo y les dejo claro, no es nada más consulta con el doctor. Vamos a tener otras dos tipos de consultas, con una nutrióloga y con un psicólogo. Es bien importante, a mí siempre que me preguntan yo le digo, el psicólogo es básico y cuando te toque la consulta con el psicólogo necesitas ir. Porque este tratamiento integral, desde antes de someterse a la operación, ya estás con el psicólogo, doctor. Así es, desde antes de la cirugía tienes que ver a la psicóloga, en este caso es una mujer, y ella les ayuda a iniciar el proceso, ve la parte emocional, les hace algunos test y con eso ella más o menos ve qué puede hacer después por ellos. Sabemos que la parte emocional en el sobrepeso juega un papel importante también, no es nada más metabólico, no es nada más genético, la parte emocional también, no sé si decir ayuda o perjudica para tener sobrepeso. Oye, doctor, dicen que el estrés engorda. Sí, algunos pacientes o algunas personas cuando estamos estresados tendemos a comer mucho y a no tener saciedad. Claro, Sí. dicen que el no dormir engorda. También, sí. Todo engorda. Así es. Oye, y a mí me encanta porque les voy a decir una cosa, la operación, y se los quiero dejar bien claro, no es una varita mágica, tiene que haber un cambio, que me gusta por eso que tenemos antes de la operación, usted va a consultar con un psicólogo, porque tiene que haber un cambio, el doctor va a hacer su trabajo, pero si nosotros como pacientes no tenemos un cambio en nuestra conciencia, doctor, de nada va a servir que nos operemos. Así es. Hay un porcentaje alto de pacientes que pueden recuperar todo el peso que perdieron, alrededor de un 20-30%. Por eso la intención es ayudarlos o guiarlos después de la cirugía. Muchos, antes, ya no, pero antes, cuando yo empecé hace unos 20 y tantos, muchos años,
veía pacientes que subían mucho de peso y yo les preguntaba que por qué. Y algunos me contestaban que para ellos se operaban para no hacer dieta y para no hacer nada más que lo que les ayudara a la cirugía. Entonces todo ese concepto ha ido cambiando a través del tiempo y las personas ya están más conscientes. Entonces el cambiar los hábitos de alimentación es el enfoque principal después de la cirugía y por eso el equipo multidisciplinario juega un papel importante. Definitivamente. Sí. La nutrióloga entra después de la operación porque te dan una dieta específica y no una dieta, sino un estilo de vida que nosotros tenemos que cambiar. No hay que verlo ni decirlo, me voy a poner a dieta. No, es un nuevo estilo de vida que por eso tenemos que tener un cambio de conciencia. Y por eso es un tratamiento integral. Y también una cosa que deben de saber es que cuando nosotros estamos pensando en hacernos una cirugía, tenemos que escoger un doctor certificado. Lamentablemente, doctor, hoy en día la gente se va por lo barato. Así es. La gente se va, oye, aquí me sale más económico. Pues sí, pero ni siquiera sabes si el doctor está certificado, si realmente, oye, Dios no lo quiera, sucede alguna complicación, si el doctor es apto para poder resolver esa complicación. Es bien importante eso. Sí, o sea, es importante nosotros, también el hospital donde vamos nosotros, tenemos que ver que el hospital tenga todos los recursos, insumos y todas esas cosas. De repente ves hospitales grandes que a lo mejor no se hace tanta cirugía bariátrica y no están tan preparados, pero en los hospitales que nosotros atendemos sí están preparados para todo lo que pueda pasar. El riesgo de complicaciones es muy bajito, pero nosotros tenemos que estar en ese punto, es decir, ¿qué pasaría o qué necesitaría yo si el paciente se complica? ¿Y en este hospital hay todo eso? Sí, la respuesta es sí, ahí operas. Oye, doctor, también es importante que nuestra gente conozca que a mí me encanta el doctor, y lo voy a decir honestamente, hay doctores que son sumamente centaveros, así les digo. Y el doctor Zapata, cuando uno va a consultar, les dice, ¿usted quiere hacerse manga gástrica? Ok, me tiene que cumplir, doctor, que tú nos vas a platicar con ciertos estudios preoperatorios para saber cómo está el paciente. Si hay algo en ese estudio que salga mal, con dolor del corazón, no se le va a poder operar. ¿Sí Así o no, es. doctor? O nos esperamos o definitivamente no se puede operar. Me ha tocado algunos pacientes que por problemas cardiovasculares o problemas pulmonares no los podemos operar. Algunos pacientes de tiroides que no se dan cuenta. Algunos pacientes, lo que mencionabas ahorita de las enfermedades, algunas personas no saben que son diabéticos y se dan cuenta en el momento de los exámenes. Sí. Les pregunto, ¿tienes alguna enfermedad? No. Y para ellos no tienen nada. Regresan con los exámenes y vemos que es diabético, que tiene el colesterol, que tiene los triglicéridos. Eso no nos detiene la cirugía, pero nos da una base para saber el seguimiento después o la medición de estos exámenes y nos va a ayudar a saber que la cirugía está dando el empujón que necesitaba el paciente. Y el objetivo de siempre va a ser lo número uno, salud. Oye, doctor, ¿qué tipo de exámenes te piden preoperatorios? Pedimos una serie de exámenes de sangre, exámenes de rayos X. Los de rayos X vamos más basados en ver que no haya reflujo, porque la manga es un procedimiento que a veces te causa un poquito más de reflujo y es un punto importante a ver antes de operarte de manga en particular. Ver cómo está tu hígado, ver cómo está el vaso, ver cómo están tus órganos internos, una radiografía de tórax, electrocardiograma, obviamente es muy importante saber cómo está tu corazón y son puntos en general los que medimos. Oye, doctor, y aquí fíjate, hablando ahorita que decía el doctor, hay personas que les pedimos los exámenes y ni siquiera están enterados que tienen alguna enfermedad. A mí me ocurrió. Sí. Cuando tú me pediste que me hiciera exámenes, yo me fui y una de las cosas que te piden es una consulta con un médico internista. Al momento que yo fui con el médico internista y me hacen los estudios, me descubren, yo no tomo una gota de alcohol, y me descubren que tengo hígado graso. Así de plano, yo ni siquiera sabía. Y el doctor me recuerdo que me dijo, Mónica, si tú no te hubieras enterado que tenías hígado graso, en 5 o 10 años más, esto se hubiera puesto más grave. Puedes desarrollar cirrosis, sí. Y yo ni enterada, doctor, que otra de las cosas que yo les quiero decir, aparte de que tenemos obesidad, de que tenemos enfermedades a lo mejor crónico-degenerativas, lo más bonito y la gran noticia es que hay enfermedades que pueden ser reversibles si nosotros bajamos de peso, doctor. Sí, entran en algo que llamamos remisión. Puedes, mientras estés cuidándote, mientras bajes de peso, puedes mantenerte libre de medicamentos para hipertensión, para diabetes, para colesterol. Obviamente, si dejas tus buenos hábitos o lo nuevo que aprendiste, en algunas personas puede recuperarse algunas enfermedades. Incluyendo el hígado graso es reversible, También. doctor. Esa fue la gran noticia, Sí. que yo me revisé y me dijeron, ya no tienes nada. Y yo, ¡ay, qué padre! Así es. Oye, doctor, ¿cuál es la diferencia de la manga gástrica
al bypass gástrico? La manga gástrica es una cirugía restrictiva. Solo vamos a reducir el tamaño del estómago. Y para reducirlo, removemos aproximadamente un 85% del estómago. Se remueve. Oye, aquí de hecho estamos viendo imágenes que tú nos prestaste en donde se ve lo que se restringe, doctor. Que aquí lo interesante que tú me comentabas y que a mí nunca se me va a olvidar es que dices que sucede algo mágico que tú me vas a explicar, que se quita la hormona de la grelina. Se disminuye la hormona del hambre. Grelina es el nombre de esta hormona. Se disminuye temporalmente, alrededor hasta unos 18 meses. Oye, pues yo me quedé con la idea, con la declaración que me hiciste cuando me operaste, que me dijiste, se te va a desaparecer la grelina. Tengo 10 años, doctor, y no ha aparecido la grelina. Tiene que ver mucho con los hábitos y el tipo de alimentos que eliges, ¿eh? Porque cuando empiezas a elegir alimentos más ricos en carbohidratos o de alto índice glicémico, es decir, los alimentos que llegan muy rápido a la sangre, eso hace que tengas más hambre y te vuelve la grelina otra vez. Entonces, en tu caso, eso, lo que hablamos y lo que has cambiado, esa parte del equipo multidisciplinario que te ayudó y que tú lograste extender por todo este tiempo, eso es lo que te ayuda a que se mantenga la grelina abajo. Oye, doctor, imagínense que nuestro estómago está así, así. Y lo que hace el doctor es que en vez de que esté así, lo va a hacer así. Sí. Esto, nuestro estómago, después de una manga gástrica, el estómago, si no me equivoco, es como un músculo. Sí. Puede volver a crecer. ¿Es cierto? En algunos casos sí. ¿Por qué esto después de una manga gástrica tiende a crecer? Porque estás insistiendo mucho en alimentarte, en comer un poquito más, en buscar más alimento y más alimento y más alimento. Y eso con el tiempo va haciendo que se distienda el estómago. Oye, entonces les voy a decir una cosa, por eso le decíamos, la cirugía el doctor tiene un 70%, pero el otro porcentaje va a depender 100% de nosotros. Doctor, en este caso, ok, quiero bajar 30 kilos. Más o menos, ¿cuántos kilos se espera que nosotros podamos bajar si nos sometemos y somos candidatos a una cirugía de manga gástrica? Alrededor de 80-85%. Entre más alto sea el peso, el porcentaje puede bajar un poquito más. Entre más bajo sea el peso, el porcentaje sube un poquito más. Personas que tienen que bajar 30-35 kilos pueden llegar a perder el 100%, los 30-35 kilos. Y ahí va, entre más alto sea el peso, entre más kilos tengas que bajar, el porcentaje va bajando. ¿Por qué se comenta, doctor, y tú también comentas, que el primer año después de la cirugía es sumamente importante? Es cuando más pérdida de peso encontramos. El primer año va a ser, de todo lo que vas a perder, lo vas a perder el primer año. Más intenso los primeros 6 meses, pero el primer año es en general. Oye, doctor, ¿cómo es la anestesia de esta cirugía de manga gástrica? ¿Me tengo que preparar antes? ¿Cómo es la preparación antes? Básicamente la preparación les damos por escrito algunos medicamentos que no puedes tomar, algunas cosas que no debes llevar puestas, que cosas metálicas y cosas así. Los exámenes ya entregados, preoperatorios. La valoración por el médico internista, todo ese tipo de cosas nos ayudan para la anestesia, además de la dieta. A la anestesia todo el mundo le tiene mucho miedo. Y la anestesia es algo seguro. En los últimos años ha habido muchos cambios en cuanto a medicamentos, aparatos, instrumentos que miden qué tantos gases te están entrando, el porcentaje, y cuando los sacas, los medicamentos se liberan más rápido. Hace muchos años muchos años había medicamentos que se quedaban en la grasa. Y que el paciente en recuperación se regresaban estos medicamentos y eso hacía que el paciente se durmiera otra vez estando fuera ya del quirófano. Y eso ya no sucede, entonces la anestesia es muy segura. Los porcentajes de riesgo para la anestesia son 0.0001%. ¿Y tus anestesiólogos todavía sigue el doctor Ahumada? Todavía está. Es increíble. Ustedes van a cerrar los ojos y cuando los abran ya se acabó. No lo puedo creer, o sea, no tiene ni siquiera por qué dudar porque los anestesiólogos del doctor Zapata son fabulosos. Doctor, entonces aquí, ¿es cierto que tienes que tener una dieta restrictiva antes de operarte de llamada dieta líquida? Dieta líquida les dejo solo un día antes y dieta baja en carbohidratos mínimo 2 semanas, de 1 a 2 semanas, dependiendo del exceso de peso que tenga el paciente. Muchos nos preguntan también, papás que tienen hijos adolescentes con severa obesidad, si un adolescente puede ser candidato a una manga gástrica. ¿A partir de qué edad, doctor, se puede uno ser candidato? Mira, la norma oficial mexicana marca 18 a 65 años, pero operamos pacientes
de 14 a 18 años. Pero este último grupo, los pacientes adolescentes, tienen que llevar un proceso mínimo de 6 meses con nutrición y psicología. Hacemos un impacto un poquito mayor en ellos porque tú sabes que el proceso es difícil después. Sí. Y algunas personas, algunos jóvenes no lo logran entender y batallan mucho en el proceso. Entonces tratamos de educarlos antes y de ayudarles en el proceso desde antes para que una vez que se operen, que ya puedan ser candidatos a cirugía, tengan un proceso mucho más sencillo. Oye, doctor, y aquí obviamente los que son adolescentes tienen que tener problemas ya de enfermedades como por ejemplo una diabetes, o sea, porque aquí también familia no lo estamos haciendo por lo físico. Lo físico sabemos que es bien importante y sí nos interesa y sí nos motiva, pero aquí estamos buscando también salud, doctor. Sí, básicamente es el objetivo número 1 como mencioné antes. La salud es el objetivo número 1 y no requieren tener, y ojalá que no tengan las enfermedades, podemos hacerlo un tipo profiláctico, pero deben tener dos cosas, que su desarrollo sea prácticamente completo, más de un 90% de su desarrollo, y que los jóvenes tengan el peso que se necesita, más de 30 a 35 kilos arriba. Oye, porque hay que mencionar, papás, que en muchas ocasiones los papás están cerrados a que sus hijos puedan, independientemente de la edad, los papás a veces se cierran, y aún estando nosotros ya grandes, que nosotros decimos, oye, me quiero operar, hay muchas dudas, hay muchos miedos, hay muchas cosas que realmente podemos ver en redes que no tienen ningún fundamento, pero aquí también les voy a decir algo que debemos de tomar en cuenta y que a veces el paciente lo vive, más no la familia que está para apoyar. Vives baja autoestima, vives bullying a veces en la escuela, las mujeres con mucha obesidad no pueden ni siquiera encontrar pareja y hay muchos factores. Obviamente el número 1 es la salud, pero también hay muchos otros factores que nos hacen llegar a pensar, ya me cansé de estar gorda, ya me cansé de estar obesa, ya me cansé de estar prueba y prueba dietas y sometiéndome a medicamentos que no me están haciendo efecto. Y doctor, eso también es importante en nuestra salud emocional, como lo hablamos. Sí. Y sabes una cosa que veo, de repente sabemos que va a haber personas que no les funciona la dieta y ejercicio, lo platicamos ahorita. Y eso lo que sucede es que empiezan con frustraciones. Y la familia, cuando no lo entiende, lo que te dice es que no bajas porque no quieres, ¿sí? Porque no tienes fuerza de voluntad. Sí, eso te dicen. Y tú lo intentas, tú lo sabes, haces todo lo posible porque no te pasa. Después de un embarazo te puede pasar y algunas mujeres pueden bajar, pero hay mujeres que no pueden bajar y hacen todo su esfuerzo y lo único que obtienen es frustración. Y en lugar de tener apoyo, y es por desconocimiento, pero en lugar de tener apoyo de la familia lo único que te dice, estás así porque quieres, Sí. No tienes fuerza de voluntad. Y la persona hace todo lo posible, yo te digo, yo los he visto. No, y yo lo he vivido. Sí, así es. ¿Verdad, doctor? Así es. Oye, no, y les voy a decir una cosa, si hay alguien de su familia que esté pensando en someterse a una cirugía bariátrica, denle el apoyo, pero eso sí, con un doctor especialista, un doctor certificado, como lo es el doctor Miguel Ángel Zapata. O sea, no hay que irnos a lo barato, no hay que irnos a lo patito, no hay que irnos a cualquier hospital, ya les he recomendado yo. A mí me dicen, y los voy a ser bien honesta, a mí me dicen, oye, Mónica, ¿recomiendas la cirugía bariátrica? Sí, sí la recomiendo, con los ojos cerrados, con mi doctor. Yo no puedo recomendar a una persona con la que yo no he vivido la experiencia. Entonces, ustedes de verdad no hay que escatimar en cuestiones de salud. Le estamos dando nuestra vida al doctor, que es el que va a estar de la mano con nosotros haciéndonos la cirugía. Doctor, me encantará que nos expliques. Nos decidimos a someternos a la cirugía de manga gástrica. Se llega el día en donde ya hice mi dieta baja en carbohidratos, mi dieta líquida de un día. Llegamos al hospital y nos estamos preparando porque ya nos decidimos en poner una hoja en blanco y comenzar a escribir una nueva historia. Me voy a someter a una cirugía bariátrica. ¿Vas a estar nervioso? Un poquitito, sí, pero no pasa nada. Yo recuerdo perfectamente, y lo pueden ver en YouTube, cómo fue mi antes de la cirugía con el doctor Zapata. Es más, les vamos a compartir unas imágenes aquí de cómo fue también mi operación. Pero ¿te parece si ahorita vamos a una pausa y regresamos y nos explicas cómo va a ser ese día? Sí. Vamos a hacer una pausa y nosotros regresamos con el doctor Miguel Ángel Zapata platicando acerca de la cirugía bariátrica de manga gástrica. Volvemos. Imagina una vida sin el peso que te limita.
con el Dr. Miguel Ángel Zapata, especialista en cirugía bariátrica y manga gástrica sin cicatrices. Sí, tu transformación es posible. Simplemente, el primer paso es creer que puedes. Agenda tu cita hoy, el momento es ahora. Estamos de regreso, familia, y quiero que compartan este video con cualquier persona que tenga en mente someterse a una cirugía bariátrica de manga gástrica. Doctor Miguel Ángel Zapata, se llega el día en que nos vamos a operar. Andamos de nervios. ¿Cómo le hacemos para poder controlar esos nervios? Bueno, el proceso que llevaste antes con la psicóloga te ayuda un poco, pero es difícil que te controles al 100%, como dices tú. Sí. Todos llegan con un poquito de nervios. Cuando entras al hospital, entras por admisión, a lo mejor todavía no te logramos transmitir tranquilidad, pero ya empiezas a la parte ya del quirófano, preoperatorios, la zona de preoperatorios. Te conoce el anestesiólogo, tú lo conociste, Claro, platicas te platicó con todo él, el proceso, sí. te dio paz, te tranquilizó un poquito, y luego llego yo y te explico un poquito más de lo que ya hablamos. Reforzamos un poquito, digo tiempos, y te explico un poquito lo que vas a sentir después. Eso te ayuda como que a sentirte un poquito más tranquilo. Sobre todo que ya llevaste un poquito, ya conoces un poquito de experiencia de otras personas. Entonces pasas a quirófano y como dices tú, la anestesia para ti es un segundo. Independientemente del tiempo que se tarde la cirugía, te dicen, cuéntale el 1 al 10, no terminas el 5 donde ya te están diciendo, Se acabó. ya terminamos. Y tú no puedes creer eso. No, a mí me pasó, doctor. Y el manejo que tenemos del dolor postoperatorio es bueno. Obviamente el umbral de cada persona es diferente. Algunos tienen, un umbral bajo y algunos tienen un umbral muy alto, que no sienten con estímulos altos. Pero en el promedio que vemos de pacientes, en la escala del 1 al 10, el dolor anda alrededor de 3 o 5, las primeras 6 o 12 horas. Y lo manejamos con triple analgésico. Y el analgésico lo empezamos desde que estás en la cirugía. ¿La anestesia es general, doctor? Es general. ¿Se da antes alguna sedación como para tranquilizarte? Te ponen algo en la vena en el momento de que te empiezan a preparar. En algunos pacientes no. Claro. Oye, doctor, al momento de que estamos ya en el quirófano, hay que recalcar que esta cirugía, yo me la hice hace 10 años, ha cambiado muchísimo. Sí. En aquel entonces, cuando yo me sometí a la cirugía, es una cirugía que se hace por vía laparoscópica, ¿no, doctor? Así es. Y en aquel entonces era por diferentes puntos. A mí me tocó en aquellos años que la medicina no estaba tan avanzada, pero hoy esto ya ha avanzado. Así es. Es algo importante que hacemos solo nosotros. Hacemos la incisión solo a través del ombligo y por ahí hacemos la cirugía. Además de que el dolor es menos porque las incisiones son menos, el riesgo de sangrado disminuye también y pues, ¿por qué no? Darle un tinte estético, no se te ve ninguna cicatriz. Porque eso no estaba. Así es. Oye, doctor, pero aquí es importante recalcar, no te va a quedar ninguna mancha o cicatriz para nada, no te va a quedar ninguna. Pero es importante, todavía, doctor, en aquellos años, no sé si todavía ya cambió, nos dejabas como un drenaje, ¿ya no? Ya no dejamos ¿Por qué, drenaje. Ya nos doctor? cambiaron mucho. Oye, en aquel entonces te dejaban un drenaje, ¿verdad, doctor? Que digo, no tenía nada que ver, pero entonces hoy ya no hay drenaje. Ya no dejamos drenaje, son menos heridas. Siempre, como tú sabes, siempre estamos tratando de evolucionar, de hacer las cosas mejor para los pacientes. Y esta es una de las mejores evoluciones que he visto yo. La laparoscopía fue buena y sigue siendo buena. Pero pues obviamente entre menos incisiones es mejor. ¿Y hoy se llama igual laparoscopía? Se llama laparoscopía de puerto único. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, que es una imagen de cómo el doctor interviene por el ombligo. Es más, si tienes feo ombligo, pues ahí el doctor te hace una acomodadita, ¿verdad, doctor? Sí. Oye, entonces ahí es una sola incisión, doctor, vuelves a coser por el ombligo y se acabó. Así es, queda una línea pequeña, como puedes ver, aquí una pequeña línea, esa es lo que va a quedar. Así, doctor, Y queda escondida en el ombligo. Oye, en muchas ocasiones, yo les voy a platicar mi experiencia. A mí no me dolió, inclusive, no fue de un solo puerto, porque en aquel momento todavía no se usaba. Empezaba. Empezaba, ajá.
pero les voy a decir una cosa, a mí no me dolió absolutamente nada, nada de las decisiones en las cuales tú hiciste la manga gástrica, a mí no me dolió nada. Lo que sí es un poquito molesto, a lo mejor, digo, en mi caso, fue el gas de la anestesia, pero era algo tolerable. Así es. ¿Verdad? Ese es el que molesta las siguientes Que horas. te duele un poquito el hombro y esas brazo o cosas. algunas otras cosas. En ese también el drenaje molestaba. El hombro también. Pues yo fíjate que a mí el drenaje, yo me lo podrías hacer 10 veces y yo puesta, doctor. Yo no sentí, o sea, por eso me dicen, Mónica, ¿lo recomiendas? Yo no sentí nada. Lo único que a lo mejor me moleste poquito fue después de la anestesia, como yo les digo, pero es algo que se tolera. Es importante recalcar que el doctor les va a decir después de que se operen, tienes que caminar. Así es. ¿Por qué, doctor? Para que se mueva el gas, para que se absorba el gas y se vaya salga más rápido. Así es. Oye, hay algunos, cuando antes estás, antes de someterse a la cirugía, piensas, doctor, ¿cómo va a cambiar mi vida? Ya no voy a comer tacos, ya no voy a comer pizza, ya no voy a comer gorditas de azúcar, doctor. ¿Por qué? Nunca jamás en mi vida lo voy a volver a probar. ¿Qué les contestas? Muchos se estresan y lo que digo yo que al principio tienes que cambiar tus hábitos, pero va a llegar un momento donde puedas comer de todo, en menos cantidad, pero vas a poder comer de todo. Y la idea, lo más importante es esto. Como dices tú, no quedan en una dieta. La nutrióloga les va explicando un poquito más. Y parte de la explicación es aprender a equilibrar las energías y saber cómo que ir haciendo intercambios de alimentos. Y eso es lo que les enseña a que eventualmente se pueden comer una gordita de azúcar, o un taquito, un tamalito o así. Oye, doctor, la pregunta de los 64,000, ¿hay riesgos en operarnos de manga gástrica? Todas las cirugías llevan riesgos. Los riesgos principales de corto plazo serían fugas o sangrados. Las fugas son filtraciones a través de la línea de grapas que pueden causar infecciones dentro de la cavidad abdominal. O sangrados que pueden ser por dentro del intestino. Habitualmente el porcentaje de presentación es 0.8%, es decir, es muy bajito. Claro, y saben una cosa, después de la cirugía se les hace un estudio de contraste en donde el doctor, antes de que te vayas a tu casa, te revisa si en dado caso existe alguna fuga, que digo, es muy bajo el porcentaje, doctor, pero hacemos ese estudio. Sí, para eso las fugas hacemos un estudio dentro de la cirugía, que ponemos dentro de la sonda que utilizamos para medir, le ponemos un colorante azul especial y lo inflamos a una presión que nunca va a tener tu estómago, muy, muy intenso, de tal forma que si hubiera filtración, ahí nos vamos a dar cuenta, en la parte de la cirugía. Oye, mucha gente dice, doctor, ¿cómo se hace si nosotros tenemos el estómago así, en la manga gástrica, ya no va a estar nuestro estómago así, sino va a estar así? ¿Cómo le haces para suturar nuestro estómago? Esta parte, que la parte que está como quien dice agrandada, la sacas, ¿verdad? Sí, esa se extirpa y se saca. ¿Y esto cómo lo pegas? Utilizamos un equipo de grapeo especial. Tiene 6 líneas de grapas y en cada lado quedan 3. Pasa una navaja por el medio. Esas grapas son de titanio y van sellando el tejido y lo van separando al mismo tiempo. Y eso reforzamos las grapas en caso necesario. Oye, doctor, entonces es como si fuera un aparatito que tú agarras y vas cortando y pegando, cortando y pegando, cortando y pegando. Son de 6 centímetros por disparo y van sellando, pero lo sellan totalmente y lo separan y eso ayuda a que quede sellado. Depende, doctor, de la edad del paciente y el sobrepeso, el tamaño en el que nos queda el estómago. Sí, mira, el tamaño que nos queda el estómago más o menos en general buscamos que quede alrededor de 4 onzas o menos. Ajá. Lo que removemos es lo que puede variar, a veces puede ser más o menos, pero casi siempre lo que queda del estómago es muy similar a 4 onzas o menos. Oye, doctor, que aquí estamos viendo precisamente más imágenes de la operación bariátrica. ¿Qué pasa después de que nos sometemos a la cirugía? Estas grapas, doctor, ¿se destruyen, se deshacen, se quedan para siempre? ¿Qué pasa? El material de titanio es un material inerte que no se va a deshacer, se va a quedar ahí para toda la vida. No, pasamos en el arco y no pasa nada, no vamos a sonar. No vas a sonar. Y una pregunta muy frecuente, la resonancia. Ya ves que es magnético y el metal se supone que responde al magnetismo. El titanio no es magnético y no hace que no tienes problema para las resonancias. ¿Por qué, doctor, se comenta que después de una cirugía bariátrica, la que sea, el paciente que se somete a una cirugía bariátrica, el doctor nos dice, en tu caso,
necesitas tomar multivitamínicos? Sí, básicamente porque reduces mucho la cantidad de alimentos líquidos y eso, y tienes que tomar multivitaminas y minerales para recuperar lo que te falte de las vitaminas. Oye, doctor, después de que nos sometemos a la cirugía bariátrica, comienza un cambio de nuestra conciencia, de nuestra actitud. Necesitamos, obviamente, caminar los primeros minutos, horas después de que ya pasas tu preoperatorio, postoperatorio. Te acuestas un ratito, pero después tienes que comenzar a caminar y empieza la otra fase. Como quien dice, la tercera fase, porque la primera es quitarte tus dudas, ¿verdad? Sí. La segunda, el que te decidas y el te operes. Y la tercera, creo que es la más importante, Así que es después de la operación. ¿Qué necesitamos hacer en esta tercera fase? Es cuando vas a empezar a cambiar tus hábitos. La primera parte de esta última fase es regresar a tu dieta normal. Vas a pasar cambiando por semana, vas a pasar por líquidos, por papillas, por dieta suave y por dieta normal. Lo recuerdas. Claro. Y al principio, pues batallas para regresar a los alimentos normales porque todavía no estás acostumbrada. Y quizá los primeros 2 meses estés ya comiendo normal, pero la cantidad todavía no la conoces un poquito. Entonces llega el proceso de adaptación. Es la primera etapa. Oye, doctor, y aquí es importante recalcar que a lo mejor ustedes conocen a más pacientes que se han operado de manga gástrica. Lo que suceda con un paciente no necesariamente te va a suceder a ti. Cada paciente es diferente. Es como si yo les dijera, platíquenme el matrimonio. Pues el doctor me va a platicar de cómo le fue en la feria y yo también le voy a platicar. Cada persona te va a platicar su experiencia. No hay que mentalizarnos. Si esta persona sufrió y le dolió, yo no tengo por qué sufrirlo. Yo la verdad a mí me han platicado un chorro de cosas y les digo, ¿sabes qué? Yo no viví nada de eso. Por ejemplo, usted dice del reflujo. Jamás en la vida después de que yo me operé a mí me dio reflujo. ¿Eso varía de paciente en paciente, Sí, varía de doctor? paciente a paciente. El reflujo se presenta en 5% de pacientes tan intenso que a veces tienes que hacer otra cirugía para corregir el reflujo. ¿Y eso a qué se debe, doctor? ¿Por qué las diferencias entre paciente y paciente? Tiene que ver con con la válvula que está entre el esófago y el estómago. Y esa válvula en algunas personas se debilita o ya está debilitada desde antes y eso hace que tengas más reflujo. Básicamente eso. En tu caso, por ejemplo, la válvula preservó su presión y eso hace que no tengas reflujo. ¿Qué es lo esperado después de la cirugía? O sea, necesitamos, doctor, ya me operé, estoy en el hospital, ya voy a salir. ¿Cuánto tiempo de incapacidad necesitamos pedir en el trabajo? Más o menos, dependiendo del tipo de trabajo que hagas, entre 5 y 7 días, digamos. 14 días para personas que tienen un poquito más de actividad y a lo mejor un mes para personas que realmente tengan actividad muy intensa. Pero la verdad sí te puedes mover, doctor, Sí. puedes caminar. La mayoría regresa como en en tercero o quinto día a su trabajo cuando son trabajos de oficina. Oye, ahí, doctor, obviamente nuestro estilo de vida en cuanto a la alimentación cambia. Ahí vamos a empezar, como dijo el doctor, y aquí les estamos poniendo una lista de lo que el doctor te entrega. Semana tal, semana líquida. Semana tal, papillas, semisólidos y sólidos. Así Pero es. aquí hay que tener mucho cuidado con lo que elegimos de comida. Básicamente. Y pobre el doctor, yo me acuerdo que yo le quería hablar a cada rato, doctor, y como esto, ay, o sea, a veces no sabemos ni siquiera, oye, ¿me comeré esto? ¿Me hará mal? ¿Cómo va a digerir mi estómago? Lo estamos haciendo de poquito en poquito. Y hay que aclarar, doctor, que podemos esperar que hay ciertos alimentos que podemos sentir. Yo me acuerdo perfecto que me comí un cereal. Tú dices, oye, me estoy comiendo un cereal de esos de Sí. alto en fibra. Y me acuerdo que le hablé al doctor porque yo sentía que me estaba muriendo. Y era un cereal. Y yo, doctor, ¿por qué estoy sintiéndome esto? Y tú me dijiste, es el síndrome de Doppler. Algo De así, doping. ¿no? De Sí. doping. ¿Qué es eso, doctor? Cuando comemos mucho azúcar, el síndrome de dumping es algo que pasa cuando llegan los alimentos muy pesados al intestino, demasiado rápido. Como el estómago está muy apretado, ahora pasan más rápido cuando son azúcares o grasas. Pasa más en el bypass, pero también hay en la manga. Y eso te da taquicardia, náusea, distensión abdominal. Algunos se marean, les baja el azúcar incluso. Entonces es algo que puede llegar a sentirse muy feo. Pero es básicamente por la selección de alimentos. Y nosotros, aunque les damos cierto tipo de lineamientos o dietas, a veces el paciente tendrá que ir probando qué le cae bien y qué no le cae bien. Y te voy a decir una cosa, a veces no hacemos caso Algunos. a esos consejos y a esas recomendaciones y nosotros somos los que nos portamos mal. Cuando nosotros nos sometemos a la cirugía bariátrica, nuestra vida tiene que cambiar.
y vamos a estar a prueba y error. Lo que le cae a mi comadre no me va a caer a mí. Entonces vamos a ir aprendiendo porque va a haber alimentos que ya no vamos a tolerar. Tenemos que tomarnos los multivitamínicos. Otra de las cosas que sucede, no sé si en todos los casos, doctor, me encantará que no los digas, se nos puede caer el cabello. Sí. ¿Por qué? Tiene que ver por deficiencias de algunos nutrientes, en particular entre biotina, zinc, algunos dicen de hierro, que no está tan bien establecido, pero bueno, es algo que puede pasar más frecuente en la mujer, pasa hasta un 60% de pacientes y es más frecuente en las mujeres jóvenes. Pero les voy a decir una cosa, a mí me temporal. sucedió también, pero es temporal, o sea, eso es pasajero, no piensen que va a ser para siempre, yo creo que eso lo vamos a vivir. Tienes 6 meses de tu cirugía, doctor, si no me equivoco, yo les cuento la experiencia, más o menos en el mes 6, 5, 6, empiezas a ver eso, pero luego ya después pasando el año, el doctor te va a recomendar ciertos vitamínicos, me acuerdo que el doctor te recomienda shampoo, te recomienda unas pastillas que te van a ayudar a tener esos nutrientes porque estás bajando de peso y si estás haciéndolo súper bien, a lo mejor sí se te cae el cabello, pero como te digo, es temporal. Y puede pasar no solo con la cirugía, pasa con la dieta, Sí. pasa en pacientes que están en terapia intensiva, pasa en el embarazo también. Sí. Entonces es algo que sabemos que es temporal. Doctor, otra de las cosas que tú comentas, y es importante que ustedes tomen en cuenta si se quieren someter a una cirugía bariátrica, es la operación es importante, la alimentación es importante, la psicología es importante, pero el ejercicio es importante. También es muy importante. Ejercicio nos sirve para 2 cosas. En particular, nos ayuda a aumentar el metabolismo y generar la pérdida de peso mayor. Pero también nos ayuda a preservar la masa muscular, que ahora cada vez más se ve que la salud depende mucho de la preservación de la masa muscular. Y ahora, como viste recientemente, en la báscula tenemos la que nos mide la impedancia y te dice cuánto tienes que controlar de grasa y de músculo. Entonces medimos todo eso. ¿Cómo sé, doctor, y cómo saben nuestros pacientes que su cirugía fue un éxito? Básicamente en el seguimiento te vas a ir dando cuenta. A veces no llegamos en el peso que tenemos como objetivo, pero ves en esta báscula y la composición corporal, ves que tienes mucho músculo, que tienes poca grasa y que tu índice de masa corporal está cercano a lo normal. No lo normal porque tienes mucho músculo. Claro. Y esa es la parte donde dices, este paciente cambió bien sus hábitos, hizo las cosas al pie de la letra en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio, y preservó su masa muscular. Y entonces obtienes muchas cosas. Salud, insisto, esa es la parte más importante, pero la parte de la autoestima la recuperas. Y una paciente hace muchos años cuando yo empezaba, me dijo algo que yo hasta después entendí bien. Doctor, ya no compro la ropa que me queda, ahora compro la ropa que me gusta. Al principio así como hombre no lo entendí muy bien y ya después lo vas entendiendo. Claro, porque Sí. en ocasiones es tanta tu obesidad que ni siquiera encuentras ropa. O sea, es un problema y sobre todo para nosotros las mujeres. Oye, doctor, es importante también mencionarle a las personas, después de que te operan, tienes que ir constantemente con el doctor. ¿Cada cuándo son estas consultas? Nosotros los vemos, la nutrióloga lo ve 6 veces, la psicóloga lo ve 7 veces y el equipo médico los vemos 3 o 4 veces para ver exámenes y ver todo ese progreso, pero siempre estamos a una llamada de distancia. No, sí, cualquier cosa siempre va a estar ahí el doctor cerquita de ustedes. También es importante recalcar que después de la operación, doctor, ya hablamos que se tiene que tomar multivitamínicos, tenemos que ir con la psicóloga, tenemos que hacer ejercicio. Y otra cosa también importante, doctor, es saber que va a depender 100% de nosotros después de ese año. En ese año el doctor te va a decir, baja todo lo que puedas esos 365 días después de tu operación, porque después tendemos a engordar un poquito. Sí. ¿Eso cómo es, doctor? Es algo importante y siempre platico con los pacientes de esto. No sé si tú te acuerdas, cuando tenías poco tiempo que te veías muy delgada. No, y tú me dijiste, tú Sí. adelgaza todo lo que puedas. Sí. Y algunos compañeros, sobre todo la gente que tienes cercana, tu familia o tus compañeros cercanos de trabajo, empiezan a decirte, ya no bajes, Sí. así estás bien, te ves enferma, Sí, etc. ¿te ves calavérica? Llega un momento donde bajas mucho, te mantienes y luego a los 2 o 3 años recuperas algo de peso. Si bajaste bien, vas a quedar un peso donde te agrada. Si cambiaste los hábitos bien, ahí te quedas. Si no, ahí es donde empiezan a subir algunos.
Y hay un porcentaje de pacientes que puede recuperar todo el peso que perdió. Y ponerse peor. Así es. Porque a lo mejor no lograron ese enganche de la parte emocional, de la parte nutricional. Por eso hay que trabajar mucho en ese punto. No, es importantísimo. O sea, como yo les digo, el trabajo del doctor es impresionante, es muy importante, pero más importante lo que nos toca hacer a nosotros después de la cirugía. Doctor, yo te pregunté ya la mayor cantidad de preguntas, pero nuestro público también nos mandó algunas preguntas. Dice, doctor, ¿cómo es el proceso? Nos dice Nidia, el proceso de recuperación después de la cirugía. ¿Cuánto tiempo me tengo que quedar en el hospital? Y bien, por lo que me preguntó Nidia, todavía se hacen, yo les platicaba, la gente que me escribe, yo les cuento mi experiencia. Y te dicen, Moni, ¿por qué te ponen a respirar? Te dan como un aparatito en donde tienes que soplar, doctor. ¿Todavía? Sí, todavía lo hacemos. Oye, platícale a Nidia, ¿cuál es el proceso de recuperación después de la cirugía y por qué te dan esos ejercicios? Recuperación en hospital, 2 noches. Tienes que moverte, caminar, hacer ejercicios de respiración. Y eso es básicamente porque el gas que utilizamos empuja los diafragmas hacia arriba y hace que la base del pulmón se colapse. Y si no haces respiraciones profundas, mantienes colapsadas esas bases y puede hacer fiebre. Armando nos dice, doctor, ¿es permanente la pérdida de peso o existe la posibilidad de recuperar el peso perdido? Ya lo platicamos, Lo platicamos, doctor. sí se puede recuperar el peso perdido. Claro. Pero de él depende mucho que no se recupere. Ay, mi amiga Mireya dice, esta pregunta me encanta. Doctor, yo me quiero operar. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía puedo comenzar a ver los resultados? Se ven... el primer mes pierdes el 10% del total del peso. Se nota mucho los 3 meses. No, hombre, te vas a ver espectacular, te lo digo yo que ya lo viví. Doctor, ¿qué otros beneficios puedo esperar además de la pérdida de peso? ¿Vamos a mejorar nuestra salud? Sí, ya lo habíamos platicado, ¿verdad, doctor? Hay personas que roncan mucho desde la segunda o cuarta semana, disminuye mucho el ronquido, hasta que me han platicado que la esposa le dice, ¿estás bien? Porque ya no te escucho roncar. No, sí estoy bien. Entonces se les quita y pues así duermen todos bien en casa. No, hombre, bien a gusto. Dice, doctor, ¿se requiere algún tipo de preparación antes de la cirugía? Ya lo platicamos, toda la preparación, ¿verdad, doctor? La dieta, los exámenes y todo eso, sí. ¿Qué tipo de cambios, doctor? Nos pregunta Oscar, ¿se deben de hacer en el estilo de vida después de la cirugía? ¿Hay cosas que ya no podamos comer nunca? ¿Hay alimentos que se tienen que restringir para siempre? No, al final de cuentas puedes comer de todo, pero sí tienes que aprender a equilibrar los alimentos. No puedes vivir solo de cosas muy calóricas o así. Tienes que aprender a equilibrar proteínas, carbohidratos simples contra complejos, mejor complejos que simples, etc. ¿Cuáles son los suplementos vitamínicos, doctor, que vamos a necesitar después de la cirugía? Habitualmente multivitaminas y según la edad del paciente, agregar calcio, vitamina D, etc. Doctor, ¿qué tan invasivo, ya lo platicamos también, es el procedimiento de la manga gástrica? Nada, nomás es un solo puerto. Ahora hacemos menos incisiones y eso pues prácticamente no se ve. No se ve. Dice, doctor, ¿cuánto tiempo más o menos dura la cirugía o puede variar de paciente en paciente? Sí varía de paciente a paciente, hablamos de 30 minutos hasta 1 hora. Oye, doctor, ¿cuáles son las ventajas? Fíjense, mucha gente se quedó enganchada con esto que dice el doctor, de que se hace por un solo puerto. Dice, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de cirugía por un solo puerto a otras? Como te dije, disminuye el dolor, disminuye el sangrado y obviamente estéticamente pues se ve genial. Dice, doctor, si en dado caso hay alguna complicación después de la cirugía, ¿cómo se maneja? Dependiendo, si hay fugas, hay que regresar a cirugía la mayor parte del tiempo. Si hay sangrados, el tratamiento la mayor parte del tiempo es médico. Oye, doctor, pero el porcentaje en realidad Muy de bajito. complicaciones, cero, ¿no? O sea, es muy bajito. Yo considero que, te digo, es 0.8%, pero hablemos de las últimas 2,000 cirugías y pues no he tenido complicaciones. Y a mí me encantará que tú como doctor, yo cuando fui con el doctor le dije, a ver, doctor, tú eres mi papá. ¿Te acuerdas que yo te decía, a ver, tú decide, doctor, dime qué hago? Porque uno va con las dudas y es normal que tengas dudas y opérate cuando todas esas dudas ya las hayas sanado. El doctor siempre está al 100% contigo para poder tranquilizarte y resolverte todas tus dudas que espero el día de hoy podamos haber resuelto en su mayoría. Pero doctor, hay muchas personas que traen así como ese miedo, me opero, no me opero, me opero, no me opero. Tienes 20 y tantos años de experiencia. Si hicieras una recapitulación de todos los pacientes que hemos ido contigo después de la cirugía, ¿cuáles son los beneficios que la gente te platica? Todos tienes beneficio en todo.
De hecho, sería más fácil decirte lo que me dicen después los pacientes. Algunos pacientes me dicen, Doc, ¿sabes de qué me arrepiento? De no habérmela hecho antes. Sí, ya lo has visto. Entonces, beneficios tienes muchos, cambias. El mantenimiento de esos beneficios depende mucho de lo que hagas. Y tú lo has visto, tú eres una paciente ejemplo. Te he visto hacer ejercicio, te he visto a través del tiempo en la tele y la selección de alimentos que haces. Entonces, básicamente, ese es el secreto, que no es ningún secreto, del cómo sí mantenerse bien. Oye, doctor, yo te quiero agradecer muchísimo porque hoy sanamos muchas dudas con respecto en torno a la cirugía de la manga gástrica. ¿Algo que se nos esté escapando, que falte por decir, que nuestros pacientes sepan? Fíjate, una cosa que me preguntan mucho en las personas, en las mujeres en edad fértil, es que se pueden embarazar. Sí. Tienen mucho miedo de que por operarte después ya no puedas o no debas embarazarte. Al contrario, las mujeres se hacen más fértiles al bajar de peso y lo único que les pido es que se esperen cuando menos 1 año o año y medio para embarazarse. Oye, eso se me había olvidado, doctor. Lo que pasa es que cuando yo me operé ya había tenido a mis hijas, ¿no? Pero imagínate, se operan, son más fértiles. Sí. ¿Es conveniente? O sea, ¿no pasa nada si nos embarazamos después? Después del año y medio. Que sí, no pasa nada. O sea, no pasa nada, no hay ningún riesgo. He tenido pacientes que han tenido su vida normal. Ajá. O sea, que no tenían novio, que se casan, que llevan su vida, tienen 1, 2 o 3 hijos después de la cirugía. Mujeres que me mandan los ginecólogos porque están batallando para embarazarse y lo primero que les dicen es baja de peso, entre el tratamiento que ellos además les den. Y algunas de ellas se han logrado embarazar. Sí. Y bien, y algunas se han embarazado los primeros meses de cirugía, que no es lo mejor, pero tampoco ha habido problema. Oye, doctor, y aquí también hay que mencionar, así como la mujer le beneficia la cirugía de manga gástrica en cuestión de fertilidad, al caballero también. Baja de peso, ya no va a roncar, señora, y sube el líbido sexual. Así es, mejora el líbido y también la cuenta espermática también mejora en nosotros. No, hombre, doctor, entonces razones hay muchas, ¿verdad? Hay muchas, pero como dice el doctor Zapata, el 50% lo hace él y el resto es bien importante que usted vaya bien consciente de que el resto es su responsabilidad. Doctor Miguel Ángel Zapata, 1000 gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te van a poder encontrar en tus redes? Como @Dr. Miguel Zapata, Dr. Miguel Zapata y Dr. Miguel Ángel Zapata. Aquí vamos a poner todas las maneras sabidas y por haber en las cuales usted va a poder encontrar al Dr. Miguel Ángel Zapata, que tiene toda nuestra recomendación. Comparta este video con la gente que usted considere que esté pensando en someterse a una cirugía de manga gástrica. Recuerde algo bien importante, le estamos dejando lo más importante que tenemos, que es nuestra salud, a un especialista. Hagámoslos con alguien certificado, en un muy buen hospital y sobre todo con la certeza que va a ser lo mejor por nosotros. Y el doctor Miguel Ángel Zapata tiene todas nuestras recomendaciones, es un cirujano especialista en bariátrico certificado. Si usted está pensando someterte a hacer cirugía, acérquese con el doctor Miguel y estoy segura que no nada más le va a tranquilizar con las dudas que usted tenga, sino le va a explicar más de cualquier cosa que usted necesite saber, si en dado caso está pensando en someterse a esta cirugía, que yo se la recomiendo. Doctor, ¿algo más? Nada más. 1000 gracias, familia, por haber estado con nosotros. Me cuenta cómo le fue, me pone su fotografía de antes y después. ¿Y qué te parece, doctor, si cerramos con fotografías de antes y después? Sí. Para que nuestra gente se anime. Sí. ¿Verdad? 1000 gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que con este programa que hice con el doctor Miguel Ángel Zapata podamos cambiar la mente, el corazón, el alma y la vida de al menos una persona, porque así estaré cumpliendo mi propósito, que ustedes tengan una vida mejor, porque para eso es este programa, para que ustedes tengan una vida mejor. 1000 gracias y muy buenas noches. Dr. Miguel Ángel Zapata Martínez, gástrica, cirugía de obesidad y laparoscopía avanzada, presentó.